¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección donde hacemos un breve resumen de los capítulos que estudiamos cada día. Me da un gusto saludarles y saber que estamos siguiendo con este reto del año bíblico y les animo para que escuchemos cada día los capítulos asignados y desde luego también podamos compartir con las personas que nos rodean, con nuestros amigos, con los familiares, pues con la gente que apreciamos. Y hoy vamos a concentrarnos en los capítulos 23 al 25 del libro primero de Crónicas. Y este capítulo empieza con esta frase que dice: cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón rey de Israel. Recuerdan ustedes que David tuvo que hacer este nombramiento porque ya Adonías estaba autoproclamando rey de Israel, y desde luego la promesa que David había hecho y desde luego pues dirigido por Dios era que Salomón sería el rey después de él. A partir del versículo 2 al 3 en adelante encontramos toda la organización del servicio del santuario. Recuerden que David había querido hacer un templo para adorar a Dios porque, pues digamos, el servicio de adoración era una carpa desde los tiempos del desierto. Sin embargo, Dios le había dicho que él no podía hacerlo, pero que su hijo, su sucesor, se encargaría de hacer un templo. Pero lo que hace David es organizar a los levitas, que era la única tribu que se dedicaba al servicio de santuario. Y aquí dice que reunió a 38,000 levitas, todos los que tenían más de 30 años, para organizarlos. Y entonces designó trabajo para cada uno de ellos. 24,000 en el templo, en el trabajo en el templo del Señor, 6,000 como funcionarios y jueces, 4,000 como porteros, otros 4,000 con instrumentos musicales. Y luego dice que los dividió de acuerdo a la familia de la que procedían. Recuerden que había tres grupos: los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Y entonces tenemos en el versículo 13 la designación de los descendientes de Aarón. Aarón y Moisés pues eran hijos de Amrán, y dice que el texto que sus descendientes fueron apartados para dedicar lo que es sumamente santo: ofrecer sacrificios en la presencia del Señor, servir al Señor y pronunciar bendiciones en su nombre para siempre. Es decir, los descendientes de Aarón serán únicamente los que se encargarían de la parte más sagrada del servicio de adoración. Y bueno, termina diciendo que estos fueron los descendientes de Leví por clanes, los jefes de los grupos de familias, registrados cuidadosamente. Y este era el requisito para poder servir en la casa del Señor: tener 20 años o más, y a esa edad podían servir en el templo del Señor. Sin embargo, todo era de acuerdo bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas, o sea, los descendientes de Aarón. Y los levitas en general pues vigilaban el tabernáculo y el templo, llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor. En el capítulo 24 empieza hablando acerca de los descendientes de Aarón. Y aquí estamos especialmente con los dedicados al sacerdocio, que eran los descendientes de Aarón. Y dice aquí que los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Sin embargo, el texto nos aclara que Nadab y Abiú no tuvieron descendencia. Ellos murieron jóvenes porque habían ofrecido a Dios un fuego extraño. Ellos murieron eh, cuando andaban en el desierto todavía, y solamente quedaron Eleazar e Itamar. Así que de estos dos hijos de Aarón se formarían todos los sacerdotes. Dice el versículo número 5 que todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar e Itamar. Y entonces había una serie de órdenes o de sorteo. Dice el texto que
Al igual que los descendientes de Aarón, también los levitas se les asignaron responsabilidades y también, desde luego, de acuerdo a su edad o al nivel, se echaron suertes en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y los jefes de familia. Es decir, ellos fueron testigos de la forma en que se habían organizado. En total eran 24 órdenes, 2 por mes. Quiere decir que cada orden oficiaba un poco más de 2 semanas, de tal manera que al terminar el año volvían nuevamente a reiniciarse las 24 órdenes, de acuerdo al servicio del santuario, de acuerdo al orden, a la familia de la que habían descendido. Y pasando al capítulo 25, dice que David y los comandantes del ejército designaron también a la parte musical. Aquí menciona especialmente los que se iban a encargar de la parte de la música. Y aquí eran los de la familia de Asaf. De paso, estos también eran levitas. Y estos se encargaban de proclamar los mensajes de Dios, pero acompañados de liras, arpas, címbalos. Y luego viene una lista de los nombres y sus responsabilidades. Y pasamos hasta el versículo 6. Dice que todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre, que era Asaf, que también inclusive escribió algunos de los salmos. Y mientras tocaban música en la casa del Señor, y entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas, liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán dependían directamente del rey. Y termina el versículo 7 diciendo que en total eran 288 en total. Imagínense una orquesta musical de 288 músicos, incluyendo desde luego el coro, pues sin duda debe haber sido un servicio religioso muy solemne, muy emotivo, y pues la música retumbaba por todas partes cuando ellos tocaban. Esto nos habla de la importancia que David le dio a la adoración a Dios, no solamente en el servicio de sacerdocio, los que estaban directamente en la parte interior del santuario, sino también pues los levitas y especialmente la música. De hecho, este capítulo 25 se dedica únicamente para hablar acerca de la organización de los músicos en el servicio del Señor. Les invito para que sigan leyendo el texto, en el texto directamente de la Biblia, y sobre todo les invito para que puedan compartir con las personas que ustedes conozcan, para que más gente se beneficie de la lectura de la Biblia. Que Dios les bendiga a todos, que tengan un excelente día.